Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es la luz, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor. Batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por Él. Amado Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque un domingo más tu iglesia puede estar reunida en un mismo espíritu para alabarte, para glorificarte, para honrarte solamente a ti. Señor, en este día recordamos el momento más importante en la historia de la humanidad, el día que Cristo venció a la muerte, muerte de cruz, muerte por todos nuestros pecados,
y resucitó a una nueva vida de eternidad contigo, Señor. Damos gracias porque en virtud de ese sacrificio todos los cristianos tenemos conexión con el Dios único y verdadero, y el día de mañana podremos partir directamente ante tu presencia para gozar junto con Cristo de esa vida eterna. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has cuidado y nos has resguardado de los peligros externos. Tú velas por tu iglesia, Señor, y vemos tu mano cada día. Si fuiste capaz de enviar a tu Hijo a morir por todos nosotros, por nuestros pecados, Señor, también eres fiel para cuidarnos y resguardarnos hasta el día en que podamos reunirnos contigo. Te bendecimos, te adoramos. Recibe, Señor, toda nuestra gratitud y también recibe sobre tus hombros, Señor, todas nuestras cargas, todas nuestras pesadumbres, todas nuestras peticiones. Por aquellos que están con problemas de salud, bendice a todos los hermanos que están enfermos, ayúdalos, Señor, a sobrellevar sus penas de la mejor manera. Aléjanos del virus, Señor, de esta pandemia que está azotando. Ayuda a los hermanos que están con penurias económicas, Señor, y puedas brindarle un sustento. Bendice a los estudiantes que están con pruebas y exámenes y comenzando sus cursos, que ellos puedan tener victorias, siempre tomados de tu mano, Señor. Ayúdanos en nuestra vida espiritual, a que este tiempo de aislamiento, este tiempo de distanciamiento, este tiempo que no podemos asistir presencialmente a tu casa, que sea un tiempo también para el crecimiento espiritual, para la oración, para la lectura bíblica y para evangelizar, Señor, en nuestros hogares, a nuestros seres queridos. Pedimos por todas aquellas personas de nuestro entorno que aún no te conocen, que este domingo es un día más para ellos, Señor, porque no conocen a Jesucristo, que ellos puedan tener finalmente ese encuentro, Señor, y puedan ver salvadas sus almas. Damos gracias nuevamente, Señor, porque ¿qué haríamos sin ti? ¿Qué haríamos sin esta salvación bendita que has derramado en todos nosotros? Te alabamos, Señor, te bendecimos y bendice ahora este culto que vamos a celebrar para que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestra alma y podamos, Señor, salir transformados de este culto, salir transformados, Señor, de esta celebración. Gracias por todo, en el nombre bendito, sobre todo nombre, del de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Vamos a tener la lectura bíblica de hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 9. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Amén. Domingo de Resurrección. Felices Pascuas para todos los que nos están acompañando este domingo. Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. El Domingo de Resurrección es el día más trascendental para la fe cristiana. La verdad de Jesús se abre camino a partir de su resurrección hasta nuestros días. No sin obstáculos, no sin dificultades, no sin duda. Vamos a ver en esta mañana a Tomás y a su incredulidad y cómo puede él pasar de la incredulidad a la convicción.
En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 24, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando el Señor Jesucristo se aparece a sus discípulos el primer día de su resurrección a la noche, no estaba presente Tomás. Tomás, como muchas personas hoy en día, rehúsan creer que Jesús resucitó. Sin embargo, todos aquellos testigos, sus discípulos, testificaron y dieron testimonio de que Cristo había resucitado. Y a uno de los que recibieron ese testimonio era uno de los apóstoles, Tomás. Sin embargo, Tomás se mantenía obstinado en no creer. Y no solamente no creía que Jesucristo hubiera resucitado, sino que contendía y discutía contra el testimonio de aquellos discípulos que habían visto a Jesucristo el primer día de la semana resucitado. Tomás estaba frustrado en esta discusión, al punto que gritó: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué reaccionaba así Tomás, uno de los 12? Tomás, como todos, habían abandonado al Señor en la cruz. Cristo les había propuesto ir a Betania después de recibir las noticias de la enfermedad de Lázaro. Cuando el Señor Jesucristo les habló de la situación de Lázaro, de su enfermedad y de su muerte, la reacción de Tomás fue: vamos también nosotros para que muramos con él. De manera que Tomás se caracteriza porque no le faltaba coraje, pero a Tomás le sobraba pesimismo. Cuando usted rechaza a Jesucristo, rechaza la posibilidad real de tener paz en su corazón. El mundo puede estar en paz, que no lo está, pero usted interiormente puede vivir, aunque no le falte nada de lo que la gente entiende que debe haber en una casa para ser feliz, la paz. Tomás, en esos momentos de desolación, de frustración, porque el Señor Jesucristo había muerto en la cruz, no tenía paz en su corazón. Al punto que él se había separado de los otros discípulos. No estaba cuando el Señor Jesucristo aparece el día de su resurrección. Tomás se había aislado y estaba enfrentando sus dudas,
su sufrimiento, su frustración a solas. Cuando usted se encierra en usted mismo y rechaza cualquier mensaje que pueda hacer mejor su vida, usted se condena a sufrir en soledad su frustración y su desamparo. Cuando usted se aleja de la iglesia, cuando usted se aleja de la comunidad de los cristianos, usted además pierde las bendiciones de Dios. Porque hay bendiciones de Jesucristo cuando estamos todos juntos. Pero cuando nos apartamos de los cristianos y nos encerramos en nosotros mismos, nos quedamos sin soluciones. Cuando hay momentos de dificultad como este momento que estamos atravesando, es cuando más deseamos la compañía de otros cristianos. Cristo dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y la presencia de Cristo nos reconforta. Por eso, aunque físicamente no podemos encontrarnos por esta enfermedad, sí nos encontramos reunidos en el nombre del Señor a través de este medio. Y la presencia de Dios es real en nuestra comunidad y en nuestra vida. En cambio, Tomás se aisló y cuando apareció frente a otros cristianos se enojó, discutió la vivencia de sus hermanos que habían visto a Jesucristo. Y tuvo que esperar 8 días hasta que Jesús se le apareció. Cuando usted duda, cuando usted rechaza, cuando usted contiende con el testimonio de muchas personas, usted retrasa la oportunidad de ser bendecido por Dios. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, verso 6, dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted quiere recibir la paz de Dios, crea que le hay. Ponga su confianza en Él y en lo que Él ha dicho. Y Dios dará paz a su corazón y calmará su desesperación. En San Juan 20:25 hemos escuchado a Tomás diciendo fuertemente que no va a creer si no ve a Jesucristo y mira sus manos y mete su dedo en el lugar de los clavos. Tomás tenía una idea errónea de Jesucristo. Como muchos de sus contemporáneos, pensaba en términos terrenales. Quería un rey que mejorara las cosas en la tierra y en su vida ya. Quería lo que todas las personas se plantean: bienes materiales, paz, tiempos de remanso. Así que ahora seguía rehusándose a ver más allá de las cosas humanas o físicas de este mundo. Veía a Jesucristo como un proyecto que había sido abortado porque había muerto en la cruz. Muchas personas en estos días tienen imágenes falsas de Jesucristo, porque vivimos en un país
que culturalmente ha bregado y luchado por las imágenes falsas. En América Latina, el único país que le cambió el nombre a la Semana Santa fue Uruguay. Semana de turismo, semana de la cerveza, semana del ciclismo, semana de la doma, pero nunca quiso reconocer que era la Semana Santa. Un rechazo a Jesucristo, un rechazo a sus palabras y un intento de sustituirlo con una imagen falsa. Todo lo cual nos habla de la oscuridad espiritual. Pero el hombre sigue teniendo necesidades espirituales y busca muchas veces en cisternas rotas, muchas veces en agua contaminada, esa necesidad espiritual de trascender solo lo humano y lo físico. Por eso más del 60% de los uruguayos creen en Dios, pero creen a su manera y no a la manera de Dios. Cuando la persona es interrogada qué piensa acerca de Jesucristo, dicen, fue un gran hombre, o fue un gran maestro, o fue un gran profeta, o fue el primer socialista. Pero a la luz de lo que Cristo dijo de sí mismo, sabemos que todas estas creencias son falsas, porque no reconocen a Cristo como quien verdaderamente es. Así que queremos saltearnos lo más importante, que un hombre que hizo solamente bondades y que fue bueno y que fue sin pecado, como lo declara la Escritura, dio su vida por nosotros, que estamos llenos de errores, de equivocaciones y de pecado. El creer a nuestra manera no nos lleva a la presencia del Cristo resucitado. El seguir a Jesús como nos parece no nos ayuda. Así que nosotros tenemos que ver a Jesucristo como quien es verdaderamente, como Él lo declaró, yo y el Padre, una sola cosa vemos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque durante su tiempo en esta tierra nos enseñó cómo era Dios, nuestro Padre, que hace llover sobre justos e injustos y que nos da todas las cosas para que podamos seguir viviendo. No nos percatamos que nos da aliento y respiración, que las estaciones se cumplen, que la tierra da el alimento. Tenemos tantas cosas positivas que recibimos de Dios, sin embargo no lo reconocemos y no se las agradecemos. Y entonces después nos sumimos en nuestro egoísmo, en nuestro egocentrismo, en nuestras luchas, y al final todo termina en frustración, en corazones agitados y en falta de paz. En Juan 20 sigue diciendo el evangelista, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Lo primero que advertimos es la confrontación. Las puertas estaban cerradas porque allí estaban todos encerrados por miedo a ser arrestados y de ir al suplicio por las autoridades religiosas y civiles de la época.
E inesperadamente, sin advertencia, Jesús entra en medio de ellos y lo primero que le dice es: paz a vosotros. Necesitaban la paz de Jesucristo en ese momento, porque había miedo, porque había temor. Hoy en día, a lo largo y ancho del mundo, muchos corazones están acongojados, con miedo, encerrados en sus casas sin poder salir, temerosos de lo que será el porvenir, de cuándo terminará esta pesadilla que nos ha cambiado la vida y las relaciones. Y en medio de esta hora oscura, seguimos escuchando la voz de Jesucristo que nos dice: paz a ustedes. Cristo vino para que usted tuviera paz en su corazón, a pesar de que tuviera que vivir una circunstancia tan adversa como nunca el mundo tuvo memoria. Y al renglón seguido va a hablar con Tomás. Jesús sabía el descreimiento de Tomás. Jesús sabía de las demandas de Tomás. Así que usa las mismas palabras que Tomás había pronunciado para decirle: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús conoce nuestros corazones, nuestras desesperaciones, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras aspiraciones. Y Él viene para tocar nuestro corazón. Pero mire, hay algo que es crucial. Ahora Tomás está donde Jesús podía llegar a él. Estaba en la presencia de sus hermanos, había escuchado su testimonio y sin embargo se había mantenido obstinado y descreído a pesar de todo lo que le decían. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías en el capítulo 17:10 decía esta declaración acerca de Dios: yo, Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, al final del capítulo 2, dice Juan: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cristo sabía la lucha que estaba atravesando Tomás. Cristo sabe la lucha que hay en su corazón ahora y está a la puerta de su corazón y le llama para que usted se vuelva a Dios y experimente perdón de pecados. Con respecto a Tomás, Jesús le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Todo juicio en cualquier nación que tenga tribunales se resuelve por prueba testimonial, si no hubiere otra prueba. Y la prueba testimonial da lugar a un fallo de un juez, cualquiera sea la nación o el idioma que hable. Acá había muchos testigos de la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Corintios en el capítulo 15, dice que Cristo, después de su resurrección, se apareció a más de 500 personas. De manera que ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la parapsicología pueden negar que ese hecho existió. Por tanto, cuando los discípulos, los compañeros de Tomás, le daban testimonio, él no debió dudar. Sin embargo, él no quiso escuchar el testimonio de aquellos testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo.
Tomás anda por un camino peligroso. Por eso Cristo le dice, no seas incrédulo, y por eso Cristo te dice a ti que estás escuchando en esta tarde, no seas incrédulo. Deja de ser un no creyente y vuélvete a Dios. La fe que nos abre el camino a Dios no es solamente una información del mensaje de Cristo, no es un conocimiento mental, no es de considerar que históricamente las cosas son como la Biblia las relata. No alcanza con aceptar que Cristo fue un ser real que vivió en esta tierra, como Artigas o como los libertadores, a los que no conocimos y no vimos, pero que consideramos que sí existieron, que sí hicieron cosas por la nación, que sí dejaron su pensamiento en documentos y en la mente de los hombres que los acompañaron. Hoy nadie discute, o por lo menos nadie puede discutir con éxito de que Cristo vino a esta tierra. No podemos discutir el testimonio de sus contemporáneos ni el mensaje que dejó escrito. Y frente a este Cristo resucitado tenemos que tomar una decisión. Creer que Él es nuestro Salvador o creer que Él es el más grande impostor de la historia. Cristo no te deja un tercer camino. Él dijo, el que conmigo no junta, desparrama. ¿En qué lugar quieres estar tú hoy? Cristo vino para solucionar el problema más importante que nos acucia, y es el pecado. En la sociedad nosotros estamos acostumbrados a clasificar. El hombre malo es el que viola, secuestra, asesina. Modernamente, cuando usted va a los textos del derecho penal o cuando va usted a la criminología, se encuentra con afirmaciones como el gran criminólogo Pinatel, que dice: todos somos delincuentes. Cuando usted cruza con la luz roja en su auto o en su moto, usted está violando una norma. Y si usted mata a una persona, se convierte en un homicida por cegar la vida de otro. Vea usted, todos somos buenos ciudadanos, todos nos consideramos buenas personas, sin embargo, podemos cruzar con la luz roja y causar una catástrofe. Muchas veces cruzamos con la luz roja a otro nivel y causamos catástrofes en otras personas con nuestras palabras. Las palabras pueden sanar, las palabras pueden dar vida, pero las palabras también pueden matar. El hombre perfecto es aquel que nunca dice algo inadecuado. Sin embargo, todos nosotros decimos cosas inadecuadas. Y por tanto, ninguno es perfecto. Y como no somos perfectos, tenemos que reconocer que somos pecadores. La Biblia declara que no hay ninguno justo y que todos somos pecadores. Y esa palabra nos molesta, al punto que la hemos sacado de nuestro lenguaje diario. Y vamos poniendo otras palabras que nos suenan más agradables. Pero cuando nos dicen que tenemos una enfermedad, no nos dicen palabras agradables, nos dicen la realidad. Y la realidad nuestra es que el problema de nuestro mundo no es la mala distribución de la riqueza, que lo es. No es el hambre, que lo es.
no es la pobreza, que lo es, no es la miseria y la degradación de los seres humanos, que la es. El problema más grande que nosotros tenemos se llama pecado, se llama relación interrumpida con Dios. Y entonces no podemos ver en Cristo nuestro Salvador, que murió por nuestros pecados y resucitó, no podemos ver a Dios como nuestro Padre, no podemos ver a nuestro prójimo como nuestro hermano. Si nosotros viéramos a nuestro prójimo como nuestro hermano, no lo golpearíamos, no lo robaríamos, no lo mataríamos, sino que buscaríamos lo mejor para nuestro prójimo. Sin embargo, el corazón de la sociedad se endurece y todas las cosas horribles que vemos tienen una raíz espiritual, que es nuestro alejamiento de Dios. Estamos lejos de Dios, rechazamos a Dios, no queremos oír su voz y luego nos quejamos de la violencia, de la injusticia, del dolor. Todas las consecuencias del pecado es lo que nosotros contemplamos día a día, en el diario, en la televisión, en la radio, cuando escuchamos las noticias. Es la suma de las cosas que no funcionan. Y a pesar de que vemos esa realidad, no queremos escuchar la voz de Jesucristo que dice: no seas incrédulo, sino que seas creyente. Cuando Cristo golpea la puerta de nuestro corazón para que abramos nuestra vida a su presencia, Cristo quiere perdonar nuestros pecados y hacerse cargo de mi pasado. Quiere hacerse cargo de mi presente porque dijo: yo he venido para que tengan vida y vida eterna. Y quiere hacerse cargo de mi futuro porque me dice: yo les voy a dar vida eterna. Poner tus manos en las manos de Jesucristo es ponerla en el médico que traerá la sanidad a nuestros corazones. Cuando la Biblia habla de fe, está hablando de confianza, confianza en lo que Cristo ha dicho. Por eso, cuando Tomás, ante la prueba irrefutable de ver a Jesucristo con sus ojos y ver las consecuencias de la cruz, cae de rodillas y dice: Señor mío y Dios mío, está haciendo una confesión, ya sin dudas, ya sin frustraciones, ya sin contradicciones. Reconoce ahora que Jesucristo es el verdadero Señor resucitado. Sabemos que Jesús ha venido a enseñarnos quién es Dios. Y sabemos que Él es el único camino para llegar a Dios. En San Juan 14:6 Jesucristo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En aquellos días, sus contemporáneos, era una nación altamente religiosa. Sin duda era la nación más religiosa. Y sin embargo, gritaron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. La religión no te lleva a Dios. La religión puede llevarte muy lejos de Dios. Si quieres conocer a Dios que te ama, tienes que ir a Jesucristo. Y Jesucristo te lleva a Dios, porque Él nos mostró quién es Dios. En esta tarde, en este domingo de Pascua, Jesucristo te está llamando para que tú aprendas la lección de Tomás. ¿Qué aprendió Tomás aquel momento, aquel día en que Cristo se le presentó junto con sus hermanos? Fue que hay que creer, aunque usted no vea con sus ojos. ¿Cuántas cosas cree usted en esta vida? Algunas cree bien y otras cree con gran equivocación. Porque cree sin evidencias
y sin pruebas. Nosotros tenemos evidencias y pruebas. La Biblia es una evidencia. La Iglesia, con sus dificultades, con sus limitaciones, con sus errores, es un conjunto de hombres y mujeres que tratan de probarnos que Cristo es real en su vida. La naturaleza, basta con que usted mire la naturaleza, un día como hoy de sol, usted puede ver la mano de Dios. No es el azar, no es un error, es Dios que creó este mundo y nos dio esta casa para que podamos vivir. Tomás declinó su rebeldía cuando vio a Jesús. Aceptó que todos aquellos testigos que habían proclamado la verdad de la resurrección no eran mentirosos. En primera de Pedro, el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Cuando vemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, debemos dejar nuestra incredulidad y decir, Dios mío y Señor mío. Hoy es el día que recordamos la resurrección, que celebramos la resurrección, porque si no hubiera habido resurrección, todo lo que hacemos es en vano. Pero sabemos que lo que estamos diciendo está respaldado por la resurrección de Jesucristo. El testimonio de los hombres, el testimonio de la historia, el testimonio de los documentos son pruebas irrefutables de que Cristo vino a este mundo y dio su vida por todos nosotros para que nuestros pecados sean perdonados y tengamos de nuevo relación personal con Dios. Esta es tu oportunidad para considerarlo detenidamente, para leer los evangelios y ver si lo que estamos diciendo es real o es falaz. Y para luego tomar una decisión de arrepentirte de tus pecados y de pedirle a Cristo que entre en tu corazón. Dios te está llamando en esta tarde. Dios quiere darte paz y traer tranquilidad a tu corazón y sanar tu corazón de las heridas, de los dolores, de las incomprensiones, de los sufrimientos. Cristo dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de entre los hombres es en un tratado, es en un escrito, y sabemos que históricamente es efímera, que hoy es paz y mañana nuevamente es guerra. Pero en cambio Cristo te da paz permanentemente, te da su presencia, te da su dirección, te da su amor, te da su alegría. Vuélvete a Dios, recibe a Cristo como Señor y Salvador y sé tú también uno más que resucita en este domingo. Dios los bendiga. Amén. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó.
resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Gracias sean dadas al Padre, que nos lleva a su reino, donde vive el amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos amamos, es que resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, por él cantamos, aleluya. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó, resucitó.